Entonces, ya hice el zoom de la cámara para atrás, pero aún no estoy en el pizarrón, pero voy a necesitar a alguien que le vaya tomando fotos al pizarrón para que sea mostrado. Mi compañera, mira. Entonces, en estos últimos días hemos estado hablando acerca del grupo simétrico, hemos tratado de entenderlo, ¿no? Entonces ya vimos cómo multiplicar elementos, cómo representarlo de distintas maneras, cómo conjugarlo, ¿no? Cómo la parte de conjugación me lo rompe, ¿no? En pedazos, ¿no? Tenemos estos distintos, los elementos de mi grupo simétrico como que sí están naturalmente divididos en bloques, y cómo mover, ¿no? Entre elementos dentro del mismo grupo. Entonces esto ha sido como una parte como un poquito práctica, ¿no? Decir, ok, este grupo es importante, lo queremos entender bien, ¿no? La mecánica, ¿no? La parte así como, digamos, computacional, ¿no? Ya lo tenemos como si nos sentada. Y una vez que ya tenemos eso, quiero regresar ahora sí como a la parte teórica. Entonces va a ser como cosas más abstractas. Y luego vamos a regresar a los grupos estos que tenemos aquí, ¿no? Los grupos simétricos como una fuente de ejemplos, y vamos a tratar de entender los resultados de esos abstractos que tuvimos, pues vivirlos, ¿no? Ahora de forma concreta. Entonces, vimos la sección 2.1 era definición de grupo, ya lo cubrimos. La sección 2.2 es ejemplos de grupo. Entonces vamos a listar. Hemos visto bastantes ejemplos. ¿Quién me puede decir? Vamos a ver si todos los grupos que conocemos, ustedes así, recuerden que hayamos visto. Los enteros bajo la suma. Los enteros. Okay. Los enteros. Ok, otro. Otro ejemplo, hemos visto un montón. Los automorfismos de S. Los automorfismos de S, ¿no? Entonces, los automorfismos de S, S conjunto orbital. En particular, los grupos simétricos. Igual a S. Okay. ¿Qué otros grupos hemos visto aquí, claro? ¿Las clases no eran grupos? Sí, Z módulo de NZ, ¿no? O sea, tratamos bastante tiempo demostrando que deberá ser un grupo, ¿no? Porque se puede sumar. ¿Qué otro? A ver, ¿es un grupo? ¿Me la sumas? Sí, ¿no? O sea, los puedo sumar y los puedo restar, ¿no? Y tengo el cero. Entonces, a ver, si ya les di los números racionales, ¿qué otros números se saben? Sí, Racionales, no, pero ese no es grupo. ¿Será grupo? Bajo la suma, no. No, no es grupo. No tiene el cero. ¿Pero qué otros números sean grupos? ¿No? Los naturales, pero tampoco No, porque no tienes el negativo. No se sabe en otro conjunto de números. Los reales. Más conjuntos de números. Los complejos. Entonces ya está. Y obviamente, pues las versiones multiplicativas de todo esto. Todos estos son pues, los elementos invertibles, ¿no? Los elementos distintos de cero. Todos esos definitivamente son grupos.
¿Algún otro que se sepan? Este. Sabes que el máximo común divisor de n y m es igual a 1. Lo podemos considerar este conjunto, tomamos las clases de equivalencia módulo n, pero nada más voy a tomar los cuates cuyo máximo común divisor por n sea igual a 1, ¿no? Que sean primos relativos con m. Entonces, si es primo relativo con m, yo sé que el 1 lo puedo escribir como combinación lineal del n y del m. Pero el n aquí es igual a 0. Entonces, este algoritmo me está dando el inverso multiplicativo del m. Entonces, por el algoritmo de Euclides, si el máximo común divisor de n y m es igual a 1, entonces m es invertible, es decir, tiene un número, que cuando lo multiplico me va a dar la clase del 1. Eso me dice que este es un grupo. Vimos el caso en el que p es igual a prima, en ese caso, pues, esencialmente todas las clases de equivalencia que sean distintos del 0, pues van a ser primos relativos con mi número primo p. Entonces, en ese caso, pues, tenemos todos. ¿Dudas? Quiero poner los siguientes grupos que también son importantes. G va a ser igual a GL de B, es igual al conjunto de todos los test de B a B, tal es que T es lineal e invertible. B es un espacio de test. ¿Qué significa? General lineal. Entonces ya está, tenemos el grupo general lineal, pues son todas las transformaciones lineales de un espacio vectorial en sí mismo que son invertibles. ¿No? Entonces este va a ser un grupo. Otro ejemplo es el mismo, pero en una versión más concreta. Este va a ser E, L, N, D, R. Va a ser el conjunto de todas las matrices A que se encuentran en M, N, R, entonces matrices de N por N, tales que A es invertible. Sabemos que si tengo un espacio vectorial de dimensión n, ¿no? Y tengo una base, entonces a cualquier transformación lineal pues, le puedo asociar una matriz, ¿no? Y aquí también este va a seguir siendo grupo. Otro grupo que quiero escribir es G igual a S o 2R. Este va a ser el conjunto de todas las matrices de la forma coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. Teta es un número real. Entonces, si ustedes multiplican dos de estas matrices y luego usan las fórmulas para el coseno de la suma y el seno de la suma, se van a dar cuenta que van a obtener la suma de los ángulos. Entonces, este grupo corresponde a las rotaciones en R2, ¿no? Que alrededor del origen. Entonces, este grupo, bueno, también lo vamos a considerar. Y pues nada, ¿no? Ya tenemos todos estos ejemplos. Estos ejemplos los estoy poniendo en el pizarrón, porque de alguna manera los voy a utilizar, ¿no? Cuando veamos resultados así abstractos, ¿no? De grupos abstractos, y diremos, ok, quiero ver cómo se ven, pues voy a elegir alguno de estos casos. ¿Dudas? Ya. Muy bien, entonces vamos a pasar a la sección 2.3. Algunos resultados básicos. Pues aquí directamente tengo este lema. Y dice lo siguiente.
¿Tiene varias partes? Dice que sí. Espera que dice que si x por y es igual a y, entonces x es igual a la identidad. El segundo me dice que si a es un elemento de G y a por b es igual a la identidad, entonces b es igual a la menos 1. El tercero me dice que si a igual a G, entonces a la menos 1 a la menos 1 es igual a. Y el cuarto, es uno que ya hemos visto, me dice que si a y b se encuentran en G, entonces a por b a la menos 1 es igual a b a la menos 1 o a la menos 1. Pues esos son resultados básicos, resultados que cualquier grupo va a satisfacer. Esencialmente son fórmulas que voy a estar utilizando. ¿No? Siempre que tenga un grupo, ¿no? Y tenga que calcular ese tipo de cosas, pues simplemente los voy a hacer directamente. ¿No? La demostración es muy elemental. Tenemos que si x es igual a y, pues puedo multiplicar por y menos 1 a la derecha de los dos lados. X, y a la menos 1 es igual a y a la menos 1, pero el y a la menos 1 se cancelan, ¿no? A los dos lados, positiva. Lo que me queda es que x es igual a la identidad. Entonces ya está. Entonces, en particular, esto me dice que cuando consideramos esta secuencia teníamos la acción regular por la izquierda, ¿no? Que hemos visto que era multiplicar elementos por la izquierda. Entonces, esta acción, ¿no? La acción regular por la izquierda tiene la propiedad de que si el elemento por el que multiplicas no es la identidad, entonces todo se mueve. No estás moviendo todo, no, nada se queda fijo. Si algo se queda fijo, entonces todo se queda fijo, no porque era el elemento identidad. ¿Dudas? Entonces, esta es la demostración del 1. La demostración del 2 es también muy elemental. Tenemos que si a por b es igual a la identidad, multiplico ahora por a a la menos 1, ¿no? A los dos lados, a la izquierda. Entonces, aquí se cancela, ¿no? Me queda aquí el b, la identidad, entonces el elemento de identidad me queda a la menos 1. ¿Dudas? Entonces tengo esta operación, ¿no? Que es el inverso, pero yo sé que pues, el inverso es el único elemento, ¿no? Que me satisface esta ecuación. Es otra manera de caracterizar. El tercero, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues agarro, por definición, tenemos que a la menos 1 por a es igual a el elemento de identidad. ¿Estamos de acuerdo? Esto es mi. Ok. Entonces voy a tomar como mi B acá arriba y como mi A acá arriba. Entonces, tenemos que mi A pues tiene que ser igual a A a la menos 1 a la menos 1. Porque ese es el elemento que cuando lo multiplico por eso tengo la identidad, pero sabemos que ese elemento es único. Pero ya está, tiene que ser igual. ¿Dudas? Ok. Y finalmente, para el 4, notamos que A, B, a la menos 1 por A a la menos 1. Esto se cancela, pues este va a ser A por A a la menos 1, esto se cancela por la identidad. Entonces, nuevamente utilizo este resultado que ya tenía acá. Y lo que obtengo es B a la menos 1 por A a la menos 1 es igual a B a la menos 1. Antes ya lo habíamos discutido, pero bueno, ya lo tenemos aquí de otra vez, ya formalmente. Como parte de este lema, todas estas son muy elementales, ¿no? O sea, son propiedades que se siguen directamente, ¿no? De la definición de grupo, leyes asociativa, el inverso, seguimiento neutro, ¿no? Y nada más pues son, la próxima vez que los vea, ¿no? La próxima vez que multiplique los elementos y les saque la inversa, pues nada más lo voy a escribir aquí y
ya no les voy a decir por qué, ¿no? Ya lo vi, algo de vosotros. ¿Dudas? Ok. Entonces termina la sección 2.3. Vamos a pasar ahora a la sección 2.4. Se llama subgrupos. Entonces, tenemos la siguiente definición. Y que es un grupo y H es un subconjunto. Entonces, decimos que H es un subgrupo bajo las operaciones heredadas de. Entonces recordemos, para definir una estructura de grupo en un conjunto, lo que tengo que hacer es definir dos funciones, ¿no? Una es la multiplicación, paréntesis. Tengo una multiplicación, ya habíamos dicho va de G a G. Tengo una operación inversa que va de G a G, y tengo un elemento neutro que se encuentra aquí. Entonces, si estoy diciendo H va a tener una estructura de grupo con estas operaciones heredadas, lo que quiero decir es que cuando multiplico dos elementos de H, pues primero que nada me tiene que dar un elemento de H, porque si me salgo de mi conjunto, pues obviamente es lo que estoy haciendo, ya no puedo hacer nada. Entonces necesito primero que nada que cuando multiplico dos elementos de H, pues no me salga de H. Que cuando calcule la inversa de un elemento en H, pues no me salga tampoco, ¿no? Y que cuando calcule y que necesito que mi elemento identidad, pues también pertenezca a H. Por ejemplo, cuando estamos hablando acerca de grupos, alguien dijo, los números naturales, pero no, porque no están los negativos. Por ejemplo, los números naturales claramente es un subconjunto de los números enteros, pero no es un subgrupo, porque no me satisface que la inversa se mantenga en mi conjunto, ¿no? Cuando tomo la inversa de un número positivo, pues me queda negativo y pues ya me salí, y si ya me salí, pues ya no lo puedo hacer. ¿Dudas? Okay. Además de esas propiedades, ¿no? Además de las propiedades de que la multiplicación, el inverso y la identidad se mantienen cerrados, obviamente necesito ahora demostrar que esas operaciones restringidas a H pues me satisfacen mis axiomas, ¿no? Que es asociatividad, la propiedad del elemento neutro y la propiedad del elemento inverso. Entonces, tenemos el siguiente resultado, el teorema. Dice que así que es un grupo y H que es un subconjunto entonces H es un subgrupo y solo si H satisface las siguientes propiedades. Ok, entonces la primera es que si H1, H2 son elementos de H, entonces H1, H2 se encuentran en H. Ya habíamos dicho, ¿no? La multiplicación es que no se me puede salir. A2 y H es un elemento de H, entonces el H de la menos 1 se encuentra en H, y el 3 es que el elemento de identidad se tiene que encontrar en H. Eso es lo que habíamos dicho aquí, sí. ¿Ese y es un sí solo sí? Sí. Entonces ya habíamos dicho, ¿no? Para que sea un subgrupo, pues necesito tener esto,
Ahora, pues necesitaría agregar que también satisface todos los axiomas, ¿no? Ahora, el contenido de este teorema es que no, si satisface estas tres propiedades, entonces los axiomas, ¿no? De asociatividad, medio de inverso, etcétera, etcétera, que van a satisfacer de manera automática, ya no necesito checarlos. ¿Dudas? Entonces sí queda claro, ¿no? Que este teorema sí nos ayuda un poquito, ¿no? Porque pues, ya nos ahorramos probar las axiomas. Vamos a poner esta demostración. Aquí es claro. Aquí es un subgrupo. Entonces, H satisface las propiedades como matriz. ¿Qué hemos dicho? ¿No? Para que sea un subgrupo necesito que sea cerrado bajo todas estas operaciones y que además me satisfaga las acciones. Entonces lo estoy pidiendo inclusive menos, nada más le estoy pidiendo que sea cerrado solamente. ¿Preguntas? La parte en la que sí hay un poco de contenidos al revés, ¿no? Si satisface las propiedades 1 al 3, necesito demostrar que satisface los axiomas. Entonces, por ejemplo, recordemos, ¿qué me dice el axioma de asociatividad? ¿Recuerdan? ¿Qué me dice? Que A sea A, B y C en el grupo. Entonces, A por B por C es igual a A por B por C. Así, ¿no? Me dice que tengo A, B, C, elementos de G. Entonces eso es lo que quiero probar, pero ahora para elementos de H. Asociatividad. Entonces sea A, B y C, elementos de H. Como H es un subconjunto de G, y que es un grupo, tenemos que A por B, C es igual a A por B. Y pues ya está. Nos satisface la asociatividad, porque la asociatividad es una regla que me dice que para todos mis elementos se satisface una ecuación. Entonces, si me restringo elementos de H, pues sigo satisfaciendo la ecuación. Entonces, lo mismo va a ser para la propiedad del elemento neutro, lo mismo para el elemento inverso, ¿no? Les dejo a ustedes que lo chequen. Y en general, siempre que tengo una estructura algebraica, ¿no? Una estructura algebraica es en un conjunto, defino ciertas operaciones y defino ciertos axiomas. Los axiomas todos tienen la forma para todos mis elementos, se satisfacen ciertas igualdades. Entonces, siempre que tengo una estructura algebraica de ese estilo, siempre voy a tener un teorema que me dice que nada más necesito que mi conjunto sea cerrado bajo mis operaciones y los axiomas se van a satisfacer de manera automática. Y la demostración simplemente es agarrar los elementos en nuestro conjunto, se encontraban en el conjunto grande se satisfacen mis ecuaciones, pues ya la hice. Entonces, por ejemplo, seguramente vieron esto en su curso de álgebra lineal, ¿no? Tenemos un subespacio. ¿Qué necesito demostrar? Pues nada más que la suma se mantiene cerrado, ¿no? Que multiplicar se mantiene cerrado, el cero se encuentra ahí. Y ya con eso es suficiente, ¿no? Y ya no tienen que demostrar. En este caso, que aquí no son 3, ¿no? Pero para el espacio vectorial eran como 9 axiomas, ¿no? Pero ya sabemos que no lo tenemos que hacer, no va a ser automático. También cuando vean teoría de anillos, tienen módulos, todo ese tipo de cosas, ¿no? También van a tener una lista de axiomas bastante grande. Y un teorema como este que pues, va a barrar todo ese trabajo, ¿no? De tener que checar. ¿Dudas? Ok. Entonces vamos a ver ahora ejemplos de subgrupos. Ok. Entonces tengo aquí una lista de ejemplos, ¿no? Tengo un montón de grupos. Entonces, para tener subgrupos, pues necesito tener un conjunto que esté contenido en el otro, ¿no? Y que tenga estructura de grupos. ¿Qué ejemplos me pueden dar? El 0. El 0. Por ejemplo, tengo el 0. Este es un subgrupo de los enteros.
Definitivamente es un grupo. Otro ejemplo. Nuestra H. Otro ejemplo. De los enteros podría ser los pares. Ajá. Entonces, los números pares son un subgrupo, ¿no? Porque son un sumo pares, nos sigue quedando par, el negativo del número par es par, a 0 es par, pues ya lo hicimos. De hecho, todos los múltiplos de n van a ser un subgrupo. Para cualquier n. ¿Quién me puede dar más ejemplos? Ejemplo. Por ejemplo, no es exactamente un subgrupo, pero muchas veces se considera que ese n se encuentra contenido entre ese n más 1. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo lo verían? ¿Sí queda claro lo que estoy preguntando? O sea, como un subgrupo es un conjunto. ¿Pero por qué? Porque es permutaciones en n elementos. Estas son permutaciones en n más 1 elementos. No se está tomando por todo esto, pues el último. Exactamente. ¿No? Aquí simplemente lo pienso como hago todos mis elementos, el n más 1 lo dejo fijo. Entonces, de esta manera, pues, se puede ver a este n como cuerpo de este n. ¿Dudas? A ver, otro ejemplo. Por ejemplo, S o 2R se encuentra contenido en GL2R. Pues estas tienen que ser matrices y estas son invertibles, porque si calculas el determinante es coseno cuadrado menos menos es más, coseno cuadrado más seno cuadrado siempre me da 1. Entonces, pues ya está. Este es un subgrupo de este. ¿Algún otro? Pues no, Z se encuentra contenido en Q, se encuentra contenido en R, se encuentra contenido en C, ¿no? Pues definitivamente todos estos son ejemplos de subgrupos. Entonces, pues ya está, tenemos este concepto de subgrupo y pues ya tenemos todos estos ejemplos. ¿Dudas? Les voy a hablar acerca de morfismos de grupos. Tenemos aquí dados dos grupos. ¿Es una definición? Los grupos G y H. Decimos
Buen día. Nada más, ¿me permites decirles algo a los alumnos? Voy a tener ahorita la grabación, nos vamos a tener que ir un poquito más temprano. No va a haber clase ahorita a las 10. Ok. Nos vemos mañana. Ok, mañana. ¿Me pueden mandar un mensajito a sus compañeros, por favor? Sí. Gracias. Vale, suéltale. Decimos que una función la phi de G a H es un morfismo de grupos o homomorfismo si phi satisface las siguientes propiedades. Entonces, por ejemplo, bueno, la primera es que phi de G1 por G2 tiene que ser igual a phi de G1 por phi de G2. La segunda es que phi de G a la menos 1 tiene que ser igual a phi de G a la menos 1. Y la tercera es que phi de mi elemento de identidad tiene que ser igual a mi elemento de identidad. Notemos, por ejemplo, aquí tengo una misma letra, ¿no? La letra E, que me está denotando dos elementos distintos. Uno es la identidad en G y el otro es la identidad en H. Por ejemplo, la función exponencial. La función exponencial, voy a poner aquí. Esta vale R y sabemos que va a los enteros positivos. ¿Okay? Este es un grupo bajo la suma. Este es un grupo bajo la multiplicación. ¿Cuál es el elemento neutro del R bajo la suma? Pues el 0. ¿Cuál es el elemento neutro del R bajo la multiplicación? Pues el 1. Y sabemos que el exponencial del 0 pues va a ser 1. Entonces, este es mi E aquí, este es mi E acá. Pero claramente son números distintos. Es importante no confundirse. No porque le dé el mismo nombre quiere decir que sean el mismo, ¿no? Porque G y H son conjuntos distintos. Y cuando lo hago de manera concreta, pues hay que tener cuidado. ¿Dudas? Voy a borrar esta parte de aquí. Bueno, entonces esta es mi definición de morfismo. Es generalmente, el dimorfismo lo que me dice es que tengo una función que me preserva la estructura. Multiplicar antes es lo mismo que multiplicar después. Invertir antes es lo mismo que invertir después. Pues, si tener un elemento aquí, es lo mismo que tener un elemento neutro acá, ¿no? Te había dicho, estas tres propiedades me definen la estructura del grupo y lo único que tengo es que pues, se mantiene. ¿Dudas? Definición. Decimos que dos grupos G y H son isomorfos si existen morfismos phi de G a H y phi de H a G. Vamos a llamarlos álgebra. Pero, tal es que cuando hago beta, después de hacer alfa, esto va a ser igual a la identidad en G. Y cuando hago alfa, después de hacer beta, esto va a ser igual a la identidad en H. Entonces, esencialmente lo que digo es que son isomorfos y lo que tengo es un diccionario que me permite traducir de elementos de G a elementos de H y de regreso. Y obviamente traducir de ida y de regreso quiere decir que pues, si me voy y me regreso, tengo que llegar a donde mismo. No me voy a mover. Digamos lo que estoy diciendo. Entonces, cuando tengo estos morfismos, ¿no? De aquí para acá y de aquí para acá, pues esencialmente tengo dos grupos, ¿no? Que en principio son distintos, ¿no? Los elementos son distintos, me representan cosas distintas, pero pues tienen la misma forma, ¿no? Desde el punto de vista de la teoría de grupos así como abstracta, pues es casi como si fueran el mismo grupo.
Voy a borrar aquí. Ya habíamos visto un ejemplo de este fenómeno. Sea S igual a este triángulo. Y sea E igual al conjunto de las simetrías. El conjunto de las funciones F. Más de que sea S, está decir F es una simetría. Sea H igual a S3. Entonces, E es isomorfo a H. Esto quiere decir que son isomorfos. Entonces, nuevamente, o sea, este símbolo que tenemos aquí es una relación. ¿Se acuerdan? Es una relación binaria, es decir, necesito darle como a todos individuos, ¿no? Para que me dé una relación completa. Entonces, la relación es isomorfo a, pues lo leemos, ¿no? E es isomorfo a H. Y esto ya lo habíamos visto, ¿no? Porque ya de hecho habíamos dicho, si nos restringimos, ¿no? Dice, tengo esta acción aquí en mi triángulo, ¿no? Que me mueve todo mi triángulo y me digo, me fijo nada más en lo que hacen los vértices. Pues habíamos dicho, ¿no? De hecho, la manera en la que había denotado los elementos, ¿no? Si se acuerdan, tenía los elementos normales y los que tenían los tildes. ¿No? Pero habíamos visto que de veras se correspondían uno al otro. Y ya habíamos hecho esta observación, ¿no? Desde un punto de vista abstracto, como me gustaría decir que pues, esencialmente son lo mismo. Aquí lo único que estoy haciendo es que les estoy dando el lenguaje apropiado. Entonces, en lugar de decir, son como lo mismo, mira, se parecen un montón, ¿quién sabe qué? Ya no les digo, mira, son isomorfos. Y ya sabemos qué significa, ¿no? Así como de manera formal. ¿Preguntas? Okay. Entonces voy a poner aquí a la definición. Adaptados grupos. Aquí como H. Un producto. Como el grupo K igual a G por H. Y las operaciones tratadas por pues ¿qué es lo que voy a tener? O sea, tengo un elemento de este producto. Quiero multiplicarlo por otro elemento. Pues ¿qué hago? Pues lo hago entrada por entrada. Entonces tengo G1, G1, H inverso. Pues también lo voy a hacer entrada por entrada. Y lo que quiero es que el elemento de identidad ¿dudas? Vamos a poner aquí un pequeño lema.
Bien. El mapeo. Z. Voy a tener un A. Voy a escribir la clase del N. Voy a escribir este N aquí para decir que está acá, no para no confundir. Está bien definido. Sí, solo sí. M divide a N. En este caso, este Mateo define un morfismo de ya hemos visto que estos son grupos. Quiero decir, la clase del A la mando a la clase del A. Pero esto no siempre va a estar bien definido. Para que esto esté bien definido necesito que sea independiente de mi clase de equivalencia. Obviamente, si mi mapeo está bien definido, va a ser un morfismo de grupos. Porque como defino aquí, lo defino como la suma de los representantes. Como lo defino de este lado, pues lo defino como la suma de los representantes. Lo mismo para el negativo y el elemento neutro, pues es el cero que va a ir a la del cero. Entonces, definitivamente, si eso está bien definido, pues va a ser un morfismo. Lo único que necesito hacer es asegurarme de que veras si está bien definido. Demostración. Vemos que para que este no vean. Bien definido. Necesito P de la clase del N sea igual a la clase del 0 N. S de aquí en el izquierdo es la clase del 0. Tengo aquí la clase del 0 y la clase del N. Y tengo dos reglas distintas. Uno me dice, mándame la clase del 0 en M, y el otro me dice, mándame la clase del N en M. Para que mis dos reglas sean la misma, ¿no? Para que mi ecuación esté bien definida, pues necesito que este y este sean iguales. Pero entonces, tenemos que M debe dividir a M menos 0. Es decir, M divide a M. Entonces, si mi función está bien definida, a fuerzas tengo que tener que M divide a M. ¿Dudas? Supongamos ahora que M divide a M. Entonces sean A y B elementos de Z, tales que la clase de A en N es igual a la clase de B en N. Entonces, lo que estoy diciendo es que N tiene que dividir a menos B, ¿no? Es decir, A menos B es igual a N por K para K en C. Pero entonces, A menos B tiene que ser igual a M por L por K, porque el M divide al M. Entonces el N tiene la forma M por N. ¿Sí? Porque tenemos M divide A menos B.
equivalente a decir que la clase del A n es igual a la de B. Entonces, cuando m divide a n, pues no tengo problemas. ¿Dudas? Yo para terminar nada más quiero un ejemplo. El morfismo. Así. Ahora z módulo de z. Z módulo 2z. Z módulo 3z. Aquí es lo que hago. Voy a agarrar la clase de A módulo 6. Voy a agarrar a la clase de A módulo 2, la clase de A módulo 3. Como 2 y 3 dividen a 6, pues sabemos que este es un morfismo que está bien definido. Es un isomorfismo. Z, módulo 6z, y Z, módulo 2z, Z, módulo 2z. Sí. ¿Es 6Z o es 650? 6Z. Entonces, bueno, aquí dimos un montón de definiciones, ¿no? Que a lo mejor son un poquito abstractas. Todo eso nada más es el lenguaje que estamos definiendo, ¿no? Habíamos dicho que las definiciones quiere decir que estamos diciendo, ¿no? NTC quiere decir no te creas, S quiere decir esto, quiere decir esto. Pues ya les definí qué queremos decir por subgrupo, ya les decimos qué quiere decir por morfismo, qué quiere decir por isomorfismo, qué quiere decir por grupo producto, etcétera, etcétera. Y ese es un lenguaje que necesitamos porque este tipo de grupo, ¿no? Este tipo de circunstancias nos lo encontramos una y otra vez, ¿no? Y antes no teníamos el lenguaje, ¿no? Ya teníamos como palabras para decirles como que, este grupo y este grupo son como iguales, ¿no? Son como esto, no es que es un isomorfismo. Ya tenemos una manera también de usar de uno de la idea del concepto de morfismo, ¿no? Que nos ayuda a definir isomorfismo. Nos ayuda a entender la estructura de mis grupos. Obviamente, el grupo producto, pues este es como muy obvio, ¿no? Nada más cuando está por entrar. Y ya podemos decir al menos algo interesante, no tenemos el lenguaje para decir, mira, Z módulo 6Z, Z módulo 2Z o Z módulo 3Z son isomorfos. Quiere decir que son esencialmente iguales. Y esto es lo mejor, pues, no era tan sencillo verlo en primera instancia, ¿no? Porque pareciera que son grupos distintos. Pero aquí lo que estamos viendo es que tienen exactamente la misma estructura. Entonces, si entiendo este y entiendo este, pues ya entiendo este. En particular, cuando tengo Z módulo PQZ, donde PQ son primos, pues va a ser isomorfo a Z módulo PZ por Z módulo QZ. Entonces, tenemos como esta descomposición que me dice estos grupos que tenemos aquí, ¿no? Los Z módulo NZ, de alguna manera como que se separan de manera natural, ¿no? Como el producto de varios grupos, ¿no? De varios grupos Z módulo. Entonces, primo a la N, el 0. Y pues eso ya es algo, ¿no? Que podemos ver, ¿no? Que a lo mejor al principio no habíamos visto, pero que ya con este lenguaje pues se vuelve claro. Se vuelve claro que pues, estos grupos tienen cierta estructura. Y estudiar la estructura de estos grupos es precisamente lo que hace este grupo, ¿no? De eso se trata, de la estructura. Y estudiar la estructura pues de una manera abstracta. Este grupo y este grupo no son el mismo. Pues aquí tenemos los elementos se ven distintos, pero claramente tienen la misma estructura. Desde el punto de vista de teoría de grupos, pues vamos a pensar que son iguales. Pensar que son iguales es decir que son isomorfos. Como les digo, todo esto es lenguaje, ¿no? Denle un repaso a estas notas, ¿no? Denle un repaso a lo que vimos aquí. Como les digo, nada es realmente así como nuevo, probamos muy poquito, aquí todo es definición, ¿no? Pues nada más acostúmbrense, ¿no? Las palabras, ¿qué significa? ¿No? Son puros NTC, puras abreviaciones.
entender qué es lo que significa, por qué queremos definir estas cosas, cómo utilizamos este lenguaje. No estoy definiendo esto nada más porque sí, sino porque pues, sí los voy a utilizar estas palabras, ¿no? Porque me van a ayudar a decir de manera más clara, de manera más directa, de manera más corta, lo que necesito decir. Sería todo por hoy y nos vemos mañana.